Prohibieron su radio improvisada en Vietnam, hasta que evitó una emboscada mortal. Se rieron cuando la vieron por primera vez. Una caja oxidada, cables torcidos, cinta aislante negra. ¿Crees que esa chatarra va a ganar la guerra, Martínez? Horas después, cuando la jungla explotó en fuego y gritos, esa misma chatarra ilegal sería lo único que separaba a 42 hombres de una emboscada segura. Si te impactan las historias reales de guerra donde la dignidad vence al desprecio, suscríbete ahora. El calor en la provincia de Quang Tri no era humano, era espeso, pegajoso. Se metía en los pulmones y parecía quedarse allí, como si la jungla quisiera vivir dentro de cada soldado americano destacado en 1968. El especialista Daniel Martínez no era el típico soldado que impresionaba a primera vista. Delgado, callado, con gafas que siempre se empañaban bajo el casco. Hijo de inmigrantes mexicanos en Texas, había aprendido electrónica reparando radios viejas en el garaje de su padre. En la base avanzada Charlie 17 lo llamaban profesor, no como elogio. Profesor», gritó el sargento Wilkes una tarde. «¿Ya inventaste algo para acabar con los Vietcong o todavía estás jugando con cables?» Las risas fueron inmediatas. Martínez no respondió. Estaba agachado sobre una caja metálica de munición. Dentro, piezas recicladas de 3 radios dañadas en combate, un transmisor civil y una antena improvisada hecha con cable de cobre trenzado. El problema era simple y mortal al mismo tiempo. Las radios oficiales PRC-25 fallaban constantemente en la selva densa. La humedad las corroía. La interferencia las volvía inútiles justo cuando más se necesitaban. Y el Vietcong lo sabía. Demasiadas patrullas habían desaparecido por no poder pedir apoyo aéreo a tiempo. Martínez había notado algo durante las pruebas. Ciertas frecuencias bajas rebotaban diferente en la vegetación húmeda. Podían viajar más lejos si se ajustaban manualmente, pero eso implicaba modificar el equipo. Algo estrictamente prohibido. El teniente Harris lo dejó claro el día que lo descubrió. ¿Qué demonios es eso? Una mejora, señor. Solo estoy intentando estabilizar la señal en frecuencias bajas. ¿Mejora? Harris levantó la caja con desprecio. Esto es equipo no autorizado. Si explota o interfiere con comunicaciones oficiales, la responsabilidad cae sobre mí. No explotará, señor. La he probado durante semanas. Harris lo miró como si estuviera viendo a un niño jugando a ser ingeniero. Desmóntala. Orden directa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire caliente. Martínez sintió algo más fuerte que el miedo. Frustración. No era rebeldía, era certeza. Sabía que esa radio funcionaba, sabía que podía marcar la diferencia. Pero en Vietnam, la jerarquía pesaba más que la lógica. Esa noche, mientras el resto del pelotón jugaba cartas y hablaba de casa, Martínez volvió a armarla en silencio. No por desobediencia, sino por convicción. El soldado Parker lo observó desde su litera. «¿Te van a meter en problemas?» «Tal vez», respondió Martínez sin levantar la vista. «Pero prefiero problemas que funerales». Parker dejó de sonreír. 3 días después, el pelotón recibió orden de patrullar una zona conocida como Valle Gris, un corredor estrecho rodeado de colinas cubiertas de jungla espesa, demasiado silencioso, demasiado perfecto para una emboscada. Antes de salir, Harris reunió a los hombres. «Comunicación estándar, nada fuera del protocolo. Quiero disciplina absoluta». Sus ojos se detuvieron un segundo más en Martínez. La advertencia era clara. La patrulla avanzó en fila india. El barro les llegaba a los tobillos. El aire olía a tierra húmeda y pólvora vieja. Cada crujido parecía un disparo contenido. A mitad del valle, la radio oficial empezó a chisporrotear. «Charlie 17, aquí Alfa 2, ¿me reciben? Cambio». Solo estática. Harris golpeó el equipo.
¡Maldita sea! Martínez sintió el pulso acelerarse. Miró alrededor, las colinas, el silencio, los pájaros que ya lo cantaban. Algo estaba mal, muy mal. Y en su mochila, envuelta en tela, la radio prohibida vibraba ligeramente, como si esperara su momento. El silencio no era natural. En Vietnam uno aprendía a distinguirlo. La jungla siempre hablaba, insectos, monos, hojas agitadas por algo que no era viento. Pero allí, en el Valle Gris, el mundo parecía contener la respiración. El teniente Harris volvió a intentar la comunicación. Charlie 17, aquí Alfa 2. Solicito confirmación de señal. Cambio. Nada. Solo un zumbido eléctrico que se deshacía en estática. El soldado Parker tragó saliva. Señor, esto no me gusta. Harris levantó el puño, ordenando alto. Los hombres se arrodillaron automáticamente cubriendo flancos. El sudor les corría por la frente mezclado con tierra rojiza. Algunos intentaban escuchar algo más allá del propio latido. Martínez observó la línea de colinas, demasiado cerradas, demasiado estratégicas, embudo perfecto. Entonces lo oyó, un clic metálico breve, casi imperceptible, seguro de rifle, no uno, varios. El corazón le golpeó el pecho. «Señor», susurró. Pero ya era tarde. El primer disparo vino desde arriba, luego otro y otro. La jungla explotó. Ráfagas de AK-47 descendieron como lluvia furiosa. La tierra saltaba en pequeñas explosiones alrededor del pelotón. Parker cayó al suelo, gritando mientras buscaba cobertura tras un tronco caído. «¡Contacto al norte, en las colinas!», gritó alguien. Harris intentaba responder fuego mientras forcejeaba con la radio oficial. «Necesitamos apoyo aéreo ahora, ahora». Pero el transmisor solo devolvía ruido blanco. Un proyectil impactó cerca de Martínez, llenándole la boca de tierra. Rodó tras una roca, con las manos temblando. 42 hombres atrapados en un corredor, sin comunicación, sin salida clara. El Vietcong no disparaba para matar rápido, disparaba para cerrar el círculo, para empujar, para asfixiar. Martínez sintió el peso en su mochila, la radio. Recordó la mirada del teniente, la orden directa, el desprecio. «Prefiero problemas que funerales». Sacó la caja improvisada. La cinta aislante negra estaba húmeda, pero intacta. Conectó la antena extendiéndola entre ramas bajas. Parker lo miró con ojos abiertos. «¿Estás loco? Te van a arrestar si salimos vivos». «Primero salgamos vivos». Giró el dial manualmente. Bajó la frecuencia. Ajustó el oscilador que había modificado con piezas recicladas. Disparos silbaban sobre su cabeza. «Vamos, vamos», murmuraba. Un chasquido. Luego una voz lejana, débil, pero real. «Aquí Charlie 17. Señal muy baja. Identifíquese». El corazón se le detuvo un segundo. «Charlie 17. Aquí Alfa 2 en Valle Gris. Emboscada activa. Solicitamos extracción inmediata y apoyo aéreo en coordenadas». Una explosión interrumpió su frase. El suelo vibró. Harris lo miraba. Había visto la radio. Había entendido todo. Durante un segundo, Martínez creyó que el teniente lo detendría. Pero Harris solo gritó: «¡Sigan transmitiendo!». La decisión estaba tomada. Martínez ajustó la señal para estabilizarla. «Repito, emboscada activa, múltiples posiciones en colinas norte y este. Estamos atrapados». La respuesta tardó 3 segundos que parecieron horas. «Alfa 2 confirmado. Apoyo aéreo en camino. ETA 8 minutos». 8 minutos. En combate cerrado, 8 minutos eran una eternidad. El fuego enemigo aumentó. Granadas de 40 milímetros estallaban cerca, obligándolos a retroceder hacia el centro del valle. Un soldado cayó herido en la pierna, gritando mientras intentaba arrastrarse.
Martínez mantenía la transmisión con una mano y disparada con la otra. Ya nadie se reía, ya nadie hablaba de chatarra. El sargento Wilkes gritaba órdenes coordinadas usando las coordenadas que Martínez transmitía. La radio improvisada no solo había conectado, había devuelto el mando, pero el Vietcong también entendió algo. La resistencia se estaba organizando, y comenzaron a descender. Sombras moviéndose entre árboles, acercándose, demasiado rápido. Parker miró a Martínez. Si esa cosa falla ahora. Martínez no respondió. Solo ajustó un último tornillo con la punta del cuchillo. El zumbido se estabilizó. A lo lejos, un sonido distinto rompió el aire. Helicópteros. Pero la línea enemiga ya estaba a menos de 50 metros, y esta vez el combate sería cuerpo a cuerpo. El sonido de los helicópteros no era todavía alivio, era una promesa lejana. El Vietcong descendía por las colinas con una precisión inquietante. No gritaban, no corrían desordenados. Avanzaban como sombras que conocían cada raíz, cada piedra, cada ángulo del valle. «¡Mantengan la línea!», rugió el sargento Wilkes. El fuego se volvió más cercano, más brutal. Ya no eran disparos lejanos desde la altura. Ahora las balas arrancaban corteza a pocos metros, atravesaban mochilas, rompían cantimploras. Martínez seguía transmitiendo. Charlie 17, marcando humo rojo en posición central. Repito, humo rojo. Sacó una granada de humo con los dientes y la lanzó hacia un claro parcial. La nube espesa comenzó a elevarse, mezclándose con el aire húmedo. «Visual confirmado», respondió la voz en la radio. «Cobras en aproximación». Pero el enemigo estaba demasiado cerca. Un combatiente salió de la vegetación a menos de 20 metros. Parker disparó primero. El cuerpo cayó hacia atrás sin un sonido. Martínez sintió un golpe seco en el hombro. No era bala, era Harris, empujándolo contra el suelo. «Muévete, te tienen identificado». Una ráfaga atravesó el lugar donde había estado segundos antes. El Vietcong había notado el punto de transmisión. Estaban intentando silenciarlo. La radio era ahora el objetivo. Martínez rodó tras un tronco caído, protegiendo la caja metálica con su cuerpo. La tierra vibraba con cada explosión. «¿Puede seguir transmitiendo?», preguntó Harris, respirando con dificultad. Martínez asintió. «Mientras tenga batería». Harris dudó un segundo. Luego dijo algo que jamás habría dicho 3 días antes. «Confío en ti, Martínez». No había tiempo para procesarlo. El primer helicóptero apareció entre las copas, disparando cohetes hacia la colina norte. El estruendo sacudió el valle. La jungla ardió en fragmentos. Pero el enemigo no retrocedía del todo. Se estaban replegando hacia posiciones más bajas. Intentaban cortar la posible zona de extracción. «Necesitamos coordenadas exactas para fuego más cercano», crujió la radio. Martínez se arrastró unos metros bajo disparos para tener mejor ángulo visual. Vio movimiento a la derecha, demasiado cerca de sus propios hombres. Calculó rápido. Si se equivocaba, los cohetes caerían sobre ellos. Tragó saliva. «Coordenadas ajustadas 50 metros al este de humo rojo. Repetimos, 50 metros este. Fuego inmediato». El silencio en la radio duró un segundo que pareció eterno. Luego el cielo explotó. El impacto levantó tierra y cuerpos en una onda brutal. El avance enemigo se rompió. Los disparos se volvieron erráticos. Wilkes gritó: «¡Ahora! ¡Movimiento hacia el sur!». El pelotón comenzó a desplazarse bajo cobertura aérea. No era retirada, era supervivencia organizada. Martínez caminaba casi encorvado, la radio colgando del hombro. Cada paso dolía. No sabía en qué momento se había cortado la mejilla, pero la sangre le corría hasta el cuello. Un estallido cercano lo lanzó al suelo. La radio golpeó una piedra. El zumbido cambió. Distorsión. «No, no ahora», susurró. Intentó ajustar el dial. Nada. Golpeó suavemente la carcasa. Un cable interno se había soltado.
Los helicópteros necesitaban confirmación visual para el siguiente ataque. Sin señal clara, no dispararían tan cerca. Parker se arrodilló a su lado. «Dime que puedes arreglarla». Martínez respiró hondo. Las balas seguían cruzando el aire. Sacó el cuchillo. Abrió la tapa bajo fuego enemigo. Manos temblando. Conectó el cable pelado directamente al circuito, ignorando el aislamiento. Chispazo. Un pequeño humo salió del interior. Y entonces... Alfa 2, señal restablecida. Confirmar posición. Martínez cerró los ojos un segundo. Seguimos vivos. Pero al levantar la vista, vio algo que heló la sangre. En la colina este, un grupo enemigo no se había replegado. Se estaban posicionando para rodearlos por la retaguardia. Si lo lograban, la extracción sería imposible. Y esta vez, no habría margen de error. La colina este no estaba ardiendo. Eso significaba que el Vietcong aún tenía control parcial de esa posición. Y desde allí podían cerrar el círculo como una trampa de acero. Martínez lo vio con claridad brutal. Si el enemigo descendía por ese flanco, los helicópteros no tendrían ángulo seguro para cubrir la extracción. Quedarían atrapados entre fuego cruzado. «Señor», dijo con la voz seca, «están flanqueando por el este. Si bajan 10 metros más, nos cortan». Harris miró, evaluó, entendió. Pero no había suficientes hombres para cubrir todos los frentes. Wilkes estaba herido en el muslo. Parker tenía sangre en la oreja izquierda. 2 soldados atendían a otro que apenas respiraba. 42 habían salido. 36 seguían en pie. «¿Qué propones, profesor?», preguntó Harris, sin sarcasmo esta vez. Martínez miró la radio, miró la colina, y tomó una decisión que no figuraba en ningún manual. «Denme 2 hombres. Subiré 15 metros hacia el este. Necesito visión directa para marcar objetivo. Si intento hacerlo desde aquí, el fuego caerá demasiado cerca». Harris abrió la boca para negarse, pero la cerró. El tiempo no daba espacio a orgullo. «Parker, Jenkins, con él». Subieron arrastrándose entre raíces y barro. Las balas silbaban tan cerca que parecían susurros. Cada metro era una apuesta contra la muerte. A medio ascenso, Jenkins recibió un disparo en el hombro. Cayó sin gritar. Parker quiso ayudarlo, pero Jenkins negó con la cabeza. «Sigan, maldita sea, sigan». Martínez sintió la culpa como un peso en el pecho, pero siguió. Al llegar a un punto ligeramente elevado pudo verlos, 5, tal vez 6 combatientes moviéndose estratégicamente entre árboles. Preparaban lanzagranadas. No había margen. Colocó la radio sobre una piedra y extendió la antena lo más alto posible. «Charlie 17, aquí Alfa 2. Objetivo visual confirmado en colina este. Solicito ataque inmediato. Coordenadas». Su voz no tembló, pero su cuerpo sí. Sabía que estaba demasiado expuesto. Un disparo impactó el tronco a centímetros de su cabeza. Astillas le cortaron la mejilla. Parker disparaba en ráfagas cortas para distraer. «Dime que ya vienen». «En aproximación», respondió la radio. «Confirme humo». Martínez no tenía humo extra, solo una opción. Se quitó la mochila, sacó una bengala de señalización naranja, la encendió, la sostuvo en alto. Era un faro humano en medio del infierno. «¡Estás loco!», gritó Parker. Probablemente, pero el helicóptero necesitaba un punto exacto. El primer cohete cayó demasiado atrás. «5 metros al norte, 5 al norte», gritó Martínez por la radio. El segundo impacto fue devastador. La explosión arrancó árboles enteros. La onda expansiva los lanzó al suelo. El aire se llenó de tierra, hojas y fragmentos. Cuando el ruido cesó, la colina este estaba en silencio. Un silencio distinto, definitivo. Martínez bajó la bengala. Le temblaban las manos. La radio seguía funcionando, aunque chisporroteaba. «Zona este neutralizada», dijo con voz ronca.
Desde abajo el pelotón comenzó a moverse hacia el punto de extracción, pero entonces algo golpeó a Martínez en el costado. No fue fuerte, fue caliente. Miró hacia abajo. Sangre. El disparo había llegado antes de la explosión. Se tambaleó. Parker lo sostuvo. ¡Te dieron! ¡Te dieron! Martínez miró la radio. La sostuvo contra el pecho como si fuera un objeto sagrado. «No la sueltes», susurró. El helicóptero descendía ya entre humo y fuego. Si la señal se perdía en ese instante, el piloto no arriesgaría el aterrizaje. Y Martínez empezaba a perder la conciencia. El último cálculo. El sonido del helicóptero no era un ruido. Era una vibración que atravesaba el pecho. Martínez ya no veía con claridad. El mundo se reducía a 3 cosas: el peso de la radio contra su cuerpo, la presión caliente en su costado y el batir de las aspas. «¡Mantén la señal! ¡Mantén la señal!», gritaba Parker. Martínez no podía gritar, pero podía hacer una cosa. Apretó el botón de transmisión. No habló, solo dejó el canal abierto. Ruido de hélices, ruido de disparos, ruido de respiración. Eso bastaba. El piloto necesitaba confirmación viva. Abajo, Harris organizaba el perímetro mientras el helicóptero descendía apenas lo justo para permitir la carga. Las balas volvían a silbar desde posiciones dispersas, pero la colina este estaba en silencio. El flanco ya no existía. Uno por uno comenzaron a subir. Wilkes, arrastrándose. El herido que apenas respiraba, cargado entre 2. Jenkins no subió. Nadie dijo su nombre. No había tiempo. «¡Quedan 2!», gritó alguien. Parker miró a Martínez. La sangre empapaba su uniforme. El impacto había sido bajo, lateral. Tal vez había salida. Tal vez no. «Te saco yo», dijo Parker. Martínez negó con la cabeza. Con esfuerzo, llevó la radio hacia él. Primero, la radio. Era absurdo, pero no lo era. Sin comunicación, el segundo helicóptero no se acercaría, y aún quedaban hombres en el perímetro exterior. Parker entendió. Tomó la radio, la colgó de su propio pecho, y entonces cargó a Martínez sobre el hombro. Cada paso hacia la zona de extracción era un desafío contra el peso muerto y el fuego intermitente. El helicóptero tocó tierra apenas unos segundos. Harris cubría con disparos controlados. «¡Ahora! ¡Ahora!». Parker prácticamente lanzó a Martínez dentro. Subió detrás. Harris fue el último. La puerta se cerró. El helicóptero se elevó con violencia, inclinándose mientras las balas golpeaban el fuselaje como granizo metálico. Desde el aire, la jungla parecía tranquila, demasiado tranquila. Martínez abrió los ojos apenas una fracción. Vio el cielo, azul, irreal. «¿Salieron todos?», murmuró. Harry se inclinó hacia él. Por primera vez no había dureza en su voz. 35. Martínez hizo un cálculo automático. Habían salido 42. Asintió levemente. Era un número aceptable, no perfecto, pero aceptable. Su mano buscó instintivamente la radio. Ya no estaba. Parker la llevaba puesta. La señal seguía viva. Una pequeña luz verde parpadeaba. Martínez sonrió apenas. El mundo comenzó a apagarse, no como una explosión, sino como una ecuación que llega a su resultado final. Oscuro. Silencio. Luego, nada. Años después, en una vitrina discreta dentro de una academia militar, hay una radio antigua con una placa debajo. Teniente Alejandro Martínez. Mantener la señal salvó 35 vidas. No menciona que no era soldado profesional, no menciona que era profesor, solo menciona el resultado, y para él eso habría sido suficiente.